¿Cómo deben ser los últimos tiempos para nosotros, hermanas? Tiempos complicados, tiempos difíciles, pues debemos de tener una actitud de compromiso a nuestro Dios. Dice 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Él, hermanas, padeció en la carne propia un sufrimiento incrementable por la salvación de cada uno de nosotros y terminó con el pecado, armados del mismo pensamiento. Nosotros muchas veces, hermanas, somos derrotadas en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque no rehusamos a sacrificarnos para nuestro Dios. Ahí queremos ir cargando siempre aquello que nos estorba. Dice vivir una vida, también dice agradable a nuestro Señor Jesucristo, obedecerle. Porque ¿quién fue el que padeció en la carne? Fue Él, hermana. Él terminó. El Señor Jesucristo, hermanas, representa el estado espiritual de un sufrido que rompió esa vida dominada de pecado. Él no era pecado, hermanas, pero esa vida que nosotros vamos a estar condenadas eternamente, Él la quebrantó, la quitó, la terminó. Dice el 1 Pedro 4, versículo 2, para no vivir en el tiempo que nos resta en la carne. Nosotros, o sea, no a cada tentación que nos vengan, hermanas, o un impulso pecaminoso que tengamos, ¿verdad? Porque a veces le damos lugar al diablo. Primero tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. A veces que no nos gusta la voluntad de nuestro Dios, a veces nos rehusamos. Dice que también en este tiempo tenemos que tener una actitud de sabiduría, ser un poco sabios, hermanos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. El versículo 16, Efesios 5, 16. Aprovechad bien el tiempo, porque los tiempos son malísimos, hermanas. No hay tiempos buenos, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Él es el rey de este tiempo. Él es el que está aquí constantemente, con diligencia. Tenemos que andar con cuidado, ser guiados sabiamente. Debemos de hasta ver los pasos que vamos dando en cada momento. Un sabio se conoce, hermanas. Dice, un sabio es aquella persona que aprovecha el tiempo, hace la voluntad de Dios, vive para Dios, permite que el Espíritu Santo, hermano, controle su vida. Él es el que nos controla, el que nos impulsa a venir a la iglesia, a pesar que estamos en unos tiempos bien complicados, hermano. Tiempos malos, de mucho libertinaje, mucho pecado, mucha maldad. La gente, bueno, ahora hacen cosas ilógicas, hermanas, que yo digo, ¿pero qué les pasa? Realmente que Satanás les controla su vida. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrio y velar en oración. Si estamos viendo estos tiempos, hermanas, lo mejor es estar orando, pidiéndole a Dios que nos ayude en todas circunstancias. Vemos cada día cómo está la situación. Tenemos que pedirle misericordia a Dios, hermanos. Velar, no estar pues así como medio divididos, con una mente vigilando, hermanas, listas, porque Dios va a regresar a Jesucristo, hermanos. Nosotros tenemos que estar pendientes cuando, no sabemos, pero debemos de ver los tiempos que son muy malos. Tenemos una actitud también, hermanas, que hace falta muchas veces, amor. Esa actitud por estos tiempos tiene que fluir en la vida de cada uno de nosotros, hermanas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es ferviente? Entusiasmo, por algo, lo que hacemos, hermana. Dios nos amó a nosotros primeramente, hermana. Fue un gran sacrificio. Siendo Dios, se humilló a sí mismo. Nosotros, ¿por qué no podemos amar también, hermana? Un ferviente amor. Porque muchas veces, hermanas, vamos a estar al lado de aquel hermano de arriba que no nos gusta que si nos acerque, como digo yo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Él cubre multitud de pecados. ¿Qué pasa? Cuando el amor, hermanas, abunda en mi vida, en su vida, el cristiano puede dejar pasar muchas ofensas de aquel hermano que le hace falta un poco más, hermana. No se trata, hermana, de ver el defecto al otro, dice la Biblia. No se trata de entrar en conflicto. Estamos a veces faltos de amor. ¿Qué pasa si yo entro en conflicto con ese hermano? ¿Quién se va a deleitar? Satanás me va a ver a mí peleando, va a casi gana de este hermano. Pero, hermana, si nosotros los miramos con el amor espiritual que Dios nos ha dado, hermana, le aseguro que cualquier cosa que el hermano
usted no la va a averiguar, hermana, no la vamos a averiguar, lo vamos a ver con amor, vamos a ver que el hermano tiene esa debilidad, pero no hay que odiarlo, ¿verdad? No hay que reprocharlo, porque si no vamos a estar en un conflicto, siempre conflicto. También nosotros, hermanas, tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Pablo lo decía, hermana. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado para que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Jesucristo, la salvación, hermana, nos transformó. Pablo nos dice aquí, es la que tenemos que trabajar cada día, hermana, servirle, alabarle. Su gracia cambió su vida, cambió la mía, cambió la de muchas personas, hermana. Debemos de aprender a ser buenos administradores de esta salvación que nos ha dado, servirle a Él, no una actitud negativa en nuestras vidas, hermanas. Dice que a veces, en cualquier circunstancia, ¡plum!, caemos inmediatamente. Nuestra actitud, hermana, debe ser positiva para soportar, ¿qué? Las pruebas. Vienen muchas pruebas a nuestras vidas, hermanas. Dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué prueba de fuego, hermano? Prueba de fuego es una experiencia fatal del creyente, hermana. Está siendo probado. ¿Por qué? Por un sufrimiento, hermana. Refinado, hermana. Un sufrimiento, hermana, que nos puede tocar años. Porque yo he vivido, yo tengo, como dice, un aguijón, hermana, de años, hermana. Ha sido una batalla desde que mi papá murió, de años. Pero ¿sabe qué, hermana? Yo no me he detenido por eso, hermanas. El Señor me ha enseñado, hermanas, a que Él me va a fundir en ese horno para purificarme. No es cosa extraña lo que estamos pasando. No es cosa extraña que pasemos una prueba. No es cosa extraña, dice la Biblia, que pasemos un dolor. Dios al final le va a dar la victoria, hermanas. No es cosa del otro mundo. Si Él también no le fue fácil, hermana. Tenía carne, tenía huesitos como usted, lo mutilaron completamente, sintió dolor, era humano, no era indestructible, estaba en la parte humana. Entonces esa prueba, hermana, que nosotros pasamos, puede ser 1 año, 10 años, 15 años, y ahí nos está hostigando y nos está molestando, hermana. Pero ¿sabe qué, hermana? Yo confío en el Señor. Yo sé que Él acomoda las cosas a su tiempo, no al mío, porque yo me puedo estar, posible quedarme arrancándome los pelitos acá de la desesperación, hermanas, de la angustia que nos agarra. Hay pruebas de años, hermanas, no de 1 año, de años. Estamos hablando cosas que nos estorban espiritualmente, que nos tumban a veces, hermanas, nos estremecen, nos dolemos. Pero ¿qué podemos hacer, hermana? Hincarnos y orar. Yo siempre he hecho eso, hermana. Cuando hay un problema, tiene que humillarse a la presencia de Dios. Tenemos que humillarnos, dice la Biblia, si no gozaos. ¿Cómo gozar? En medio de las pruebas, hermana. Si estamos con un sufrimiento, hermanas, pero el Señor dice que debemos de recordar, hermanas, que somos participantes de los sufrimientos de Él, y nosotros somos coherederos de Cristo y seremos glorificados con Él. Ese gozo que usted tiene acá adentro y que yo, no se ve de apartar por la prueba, hermana. Se tiene que seguir, hermanas. No es fácil, hermanas. Lo digo en mi vida, carrera que he tenido como predicadora, no es fácil para nosotros, hermanas, estar aquí parados. Yo sé que muchas de las que predican le van a decir lo mismo, hermanas. No es fácil. Vienen cosas que a veces uno dice, Señor, hasta uno puede perder los testigos, convertirse en un asesino, hermanas, por tanta cosa que Satanás tira dardos y son fuertes, hermanas. No son pequeñitos, no son aquellas cosas así, que hostigan y ahí están. Pero ¿qué dice la Biblia en medio de eso? Que hay que encomendar nuestra alma a Dios en medio de ¿qué? Del dolor, del sufrimiento, del gozo. Que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. De modo los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si tenemos dolor, si tenemos aflicción, ¿a quién debemos de encomendar, hermanas? A nuestro Dios. ¿Qué significa encomendar? Confiar, creer en Él. Nuestra alma, nuestro ser, nuestro dolor, nuestra angustia.
Dice, porque Él es fiel creador. ¿Quién es el fiel creador? Dios, hermana. Él no falla. Muchas de las agonías que pasamos, hermana, Él está ahí, al lado suyo. Ahí está con nosotros. Él no ignora lo que nosotros nos viene muchas veces. Él nos mira, Él es fiel, no nos desampara. Aunque nos estemos ahogando, Él está allí. Él es un creador soberano, hermana, con todo el derecho de hacer lo que Él le convenga sobre nuestra vida. Pero Él siempre quiere lo mejor para mí y para usted. No quiere lo malo para nosotros. Dice que debemos de aprender a confiar en Él, confiar hasta lo último, hermanas. Salmo capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Deleitarse, hermana, estar feliz, gozarnos en nuestro Dios, pero debe haber un cambio en nuestra vida, unas actitudes, no que quiero esperar, no esperar que el Señor, y no voy a poner de parte mía, ¿verdad? No voy a confiar en el Señor y no voy a orar, voy a poner a toda la congregación, yo voy a estar durmiendo en mi casa. No es posible, hermano. Usted debe confiar y depositar en oración, humillarse, dice la Biblia, en nuestra vida, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Debemos de estar más unidos en el Señor, hermano. Agradarle a Dios lo que Él le agrada, amar a nuestros semejantes también, en medio de cualquier circunstancia que tenga. Y es que debemos de deleitarnos, debemos de encomendar a Jehová. ¿Qué es encomendar? Pues confiar, hermano. Pero a veces no miramos las salidas, porque a mí me pasa, trancadas las salidas, hermana, pero en esta circunstancia, en estos problemas, debemos de tener mucha fe, hermanas, y paciencia, porque a veces el camino mío no sigue el orden que Dios quiera, hermana. Yo digo, Señor, yo hago mis planes en mi cabeza, sí, Señor, que esta sea la voluntad tuya, pero yo quiero la mía, yo quiero esto y esto, pero Dios me dice, no, ya te cambié el plan, Damaris, ya no es lo mismo, ya no quiero eso, quiero lo otro, y lo otro es doloroso, hermano. El otro camino es espinoso. O sea, Él actúa a su tiempo, no a nosotros. Y ahí estamos, con aquel dolor, hermana. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Queremos hasta pelear con Dios, pues. Hasta queremos hablar pleito con nuestro Dios. Pero Él conoce, hermana. Él nos dice confiar, depositar nuestra vida, hermana. Su hogar, sus nietos, sus hijos, en una confianza espiritual, hermana. Estamos cimentados en la verdad es su palabra, la verdad es Cristo, hermana. Debemos de aprender a tener fe. Dice que debemos de confiar lo que Dios hace en nosotros, aunque no nos guste a veces, hermana, las cosas que nos vengan, que nos enojemos a veces, nos irritamos a veces, hasta con dolor de cabeza terminamos. Nosotros, hermanas, no somos cualquiera. Dice la Biblia que somos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Llamada a convocar, integrada por los redimidos, comprados por la sangre preciosa de Jesucristo, que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia carne. Cristo fue el que ganó la iglesia, se entregó por ella, hermano. El rey fue rechazado, era Él, fue crucificado. Él fue rechazado, pero Él abrió las puertas, hermano, para que esta iglesia que está ahora siguiera adelante. Nosotros nos convertimos la novia, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando lleguemos nos vamos a casar con el Señor. Él nos dio esos galardones, aunque a veces no nos sintamos que los merecemos, pero somos el cuerpo de Cristo. La pared es el templo donde venimos a alabarle, pero usted es una iglesia, yo soy una iglesia, cada una es una iglesia, hermana. Estamos juntados, hermanas, también en nuestra roca. ¿Quién es nuestra roca? Jesucristo. Salmo 62, versículo 6. Solamente es mi roca mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Nosotros estamos sobre una roca es algo fuerte, hermana. Esta roca es Jesucristo. Nuestro fundamento es fuerte, es sólido, no se mueve, no nos vamos a resbalar. Si confiamos en el Señor, ahí vamos a estar. Tal vez no vamos a estar tambaleando, pero no nos vamos a caer, hermana. Nuestro refugio está ahí, Él está ahí, hermana. Él no se escucha, Él no se hace el sordo, Él está escuchando lo que nosotros pasamos. También Él, hermana, hasta nos dio el acceso al Padre, hermanas. Dice Efesios capítulo 2, versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién, hermanas? De Jesucristo.
Antes no había acceso porque Jesús no había muerto. Y Jehová Dios era severo, hermano. Pero ahora tiene un acceso. Los otros, los unos, los otros, Israel, los unos, nosotros, la iglesia, los gentiles, igual tenemos la entrada. Abrió Él esa entrada para todo aquel que crea y se convenza de que existe Él y que Él ama al pecador, hermana. Podemos platicar con nuestro Dios. Él nos escucha, hermana. Debemos de acercarnos con seguridad a nuestro Dios, aunque lloremos, aunque nos sintamos desfallecidas, pero no con miedo, hermana, que dice Hebreos 4:16, un versículo conocido. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo acercarnos? Con confianza. Tenemos entrada por Jesucristo. Ahí entramos a la presencia de Dios. Ya no nos mira Dios, ya no mira la pecadora que soy, mira a Cristo. Él nos ama, Él nos auxilia, hermano. Él nos ayuda, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. A cada momento podemos ver su fidelidad. Cada instante de su vida usted puede ver cómo es Él, hermana. Según de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor y os afirmará y guardará del mal. Este es un versículo que yo me lo aprendí, hermana, cuando nos aprendí aquí los versículos de memoria y me gusta mucho. Dice, pero fiel es el Señor y os afirmará y guardará ¿de qué? Del mal. Fiel, no cambia, nos afirma en el camino correcto, no en pando, en el correcto. Él nos dio la salvación, nos transformó, ahí vamos siendo guiados. Él no la va a abandonar, no me va a abandonar, nos afirma ante cualquier obstáculo, hermano. Cualquier debilidad, problema, dolor, angustia, Él no nos va a dejar. Él se encargará de darnos las fuerzas necesarias para soportar y enfrentar todo lo que nos venga, hermano. No importa lo que estamos viviendo, vengan tempestades. El Señor, hermana, se mantiene fiel a usted, a mí, nos afirma, nos da la dirección y la luz de ese camino. Nos guarda de que de lo malo. ¿Quién es el mal aquí en este mundo? Pues Satanás. Todos sabemos que él es el mal. No permite que haga lo que quiera con nosotros, hermana, porque un empujoncito que le da, quedaríamos totalmente destrozados si se le da la oportunidad a él, hermanas. Porque no nos quiere tampoco, porque la damos al Señor. Pero también tenemos un consuelo por medio de Jesucristo, hermana. Según el Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Y el mismo es el Señor Jesucristo, nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Vamos al segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Conforme vuestros corazones os confirman en toda buena palabra y obra. Consuela, hermana, vuestros corazones, nuestro corazón nos fortalece espiritualmente. Nuestro corazón a veces se siente desfallecido, hermano, por tantas circunstancias. Él nos dio un carácter, hermana, espiritual, por la pura misericordia de nuestro Dios. Él fue el que mandó a Jesucristo a la cruz del Calvario, hermana. Él es el que conforta su corazón. No hay nadie que va a confortar este corazón que tenemos. Solo nuestro Dios, entre cualquier circunstancia, hermana, dice la Biblia. Dice también nos confirma, nos conforta, nos hace fuertes. Dice, solo en Cristo fuerte soy. Creo que David lo decía, creo. Solo en Él soy fuerte. Cualquier adversidad, que pasemos o estemos, hermana, la presencia de Él va a estar en cada uno de nosotros, hermana. Nosotros no somos cualquier persona, hermana. No somos seres humanos como los que al decir somos cualquier persona. No, hermana. Somos linaje, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Recuerde, tiene ese título usted y yo, cada uno de nosotros. Dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Linaje ¿qué es un linaje? Es en el sentido espiritual, hermana, descendientes de Dios por medio de Jesucristo. Fuimos seleccionados por Dios mismo, no porque nosotros éramos bien buena gente. Éramos pecadores, hermana, de todo, ¿verdad? No íbamos a aportarnos nada de buena gente hasta que el Señor vino y nos cambió. Usted es un linaje, yo soy un linaje. Nación santa, somos un pueblo adquirido en el sentido espiritual, apartado de este mundo. Ya no somos de este mundo pecaminoso, hermano, malvado que tenemos ahora. El Espíritu Santo nos selló con su poder.
Él nos confortó, hermana. Real sacerdote. ¿Quién es el real sacerdote? Jesucristo, hermana. Pero Él nos dio ese puesto ahora. Él le vamos a servir espiritualmente. Nosotros somos aquellos que anunciamos también las virtudes de aquel, hermana, que nos llamó de esa tiniebla horrible a la luz. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Imagínense, sacerdotes, nación santa, pueblo escogido. Nosotros somos los que anunciamos la verdad de nuestro Dios. Podemos hacerlo orando. Hermana, es bueno platicar con aquel que está agobiado, hermano, para orarle una palabra porque somos los que anunciamos la verdad, hermano. Somos los que el mundo nos mira y ellos saben que nosotros tenemos a Jesucristo. No sienta, hermana, muchas veces que estos títulos que tenemos son así de chiquitos, hermana. Él fue el que lo dio, hermana. Jesucristo nos dio ese título, hermana. No es que nosotros lo tuvimos porque queríamos, porque éramos bien, como digo yo, buena gente, sino porque Él mismo, hermana, con su poder y su gran amor, hermana, porque dice la palabra de Dios que en este tiempo el amor de muchos se está enfriando, la gente está malvada completamente, y Dios, Él nos dio esos títulos, hermana.